Es asistente de investigación en el proyecto del doctor Sergio Figueroa de la Cátedra Julio Cortázar y forma parte del equipo de investigación de Expresa. Ha escrito ensayos sobre mitología en el área de cultura, la mitología celta antes y después del cristianismo, el diablo y las hadas, y tiene una maestría en intervención socioeducativa de la SEP. Tiene varios cursos, entre ellos ha participado en el cuarto coloquio de ensayo, Introducción a la Historia de las Religiones, en la narrativa mexicana reciente, la generación de 1970, y también ha participado en un curso intensivo de literatura mexicana del siglo XX, entre otros. El licenciado nos va a presentar su ponencia titulada Brujería e Inquisición en las leyendas populares mexicanas, el caso de la mulata de Córdoba. Bienvenido. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a dar lectura de mi ponencia, la cual lleva por nombre Brujería e Inquisición en las leyendas populares mexicanas, el caso de la mulata de Córdoba. Bueno, pues la cercanía entre distintos grupos sociales, étnicos y religiosos, históricamente ha dado como resultado el desarrollo de distintos fenómenos sociales. Algunos de ellos de discriminación, nacida a partir del terror que provocaba la alteridad. El caso de la Nueva España no fue diferente. En una sociedad dominada por europeos y criollos, donde los dominados estaban representados por indígenas y por esclavos traídos del África, habría una tendencia a mostrar desprecio hasta estos. No solo dentro de la vida social y económica, sino también dentro de las tradiciones culturales, teniendo eco incluso en la literatura y cuentos populares de la época. Estas historias, con el correr del tiempo, inspiraron a Luis González Obregón y a Artemio Vallarispe, autores mexicanos que, siguiendo el canon del romanticismo tardío de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, retomaron la tradición veracruzana de la mulata de Córdoba, es decir, una supuesta bruja mulata que fue aprendida por la Inquisición y que termina escapando de la prisión utilizando un barco mágico. En el presente ensayo se hablará de cómo este tipo de narraciones eran reflejos de una realidad, tomando en cuenta que los procesos inquisitoriales en contra de brujos tenían como protagonistas principalmente a negros y mulatos en la mitad de los procesos existentes a partir del siglo XVII, y considerando además que en la tradición literaria se pueden apreciar bastantes casos similares en los que aparecen como tópicos tanto el viaje mágico como el escape con las artes mágicas de la cárcel, ambos que aparecen en el relato de la mulata de Córdoba. De esta manera se analizarán dos cuestiones: el prejuicio en contra de los esclavos negros importados de España y la tradición literaria del escape mágico del estado de confinamiento. La que sigue, por favor. Las historias de brujería en la Nueva España son historias de exclusión, en los que miembros de la cultura de élite se encargan de representar de una manera negativa a los miembros de grupos subalternos. La satanización del otro, es decir, de aquel que no comparte lengua, tradiciones y espacios con el grupo predominante, ocurre por diversos motivos que terminan por causar una suerte de temor hacia estos grupos de la alteridad, vistos como transgresores del espacio vital cuasi sacralizado de los primeros, lo cual crea una conciencia a manera de un binomio de nosotros y el otro. Los peninsulares en la Nueva España tendrán a reproducir estructuras de marginación bien conocidas en Europa. Por lo tanto, no será de extrañar que los mismos casos de exclusión hacia grupos como los negros y mulatos ya existentes en Europa por la misma época pudieran ser identificados en la Nueva España. Un ejemplo de esta exclusión y temor en la España del siglo XVI se tiene en el proceso que siguió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en contra de Eleno Céspedes, ya que en él se describen cuestiones sobre cómo la cristiandad española representaba a los grupos como los mulatos, ya que se trata de un procesado que tenía entre sus características ser supuestamente hermafrodita. Según Emilio Ruiz Barrachina, en 1545 nació Eleno Céspedes como mujer, sin nombre conocido, y como esclavo y mulato. En este curioso documento se narra cómo a los 16 años esta mulata se hizo pasar por hombre, ya que tras tener un hijo había desarrollado un pene sin alguna explicación natural, ¿no? Algo que aprovechó para estudiar la carrera de cirujano, ya que al morir su ama, que ella sí se llamaba Elena Céspedes, decide tomar su nombre, pero cambiándoselo a hombre, ¿no? Eleno Céspedes, y se hace cirujano. Sin embargo, llamó la atención de las autoridades eclesiásticas, ya que a pesar de estar casado, era constantemente visitado por hombres, ¿no?
Entonces el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición lo acusó de ser bígamo y sodomita. Encima de todo, y para agravar su situación, al ser analizado a fondo por los médicos de la Inquisición, se dieron cuenta pues de su naturaleza hermafrodita, ¿no? Entonces teorizaron que él había hecho un pacto con el demonio y por eso había podido cambiar de cuerpo. Entonces esto pues iba a hacer que pues, lo quemaran vivo, ¿no? Pero para defenderse, se describe el mismo Barrachina, Heleno Céspedes era muy bueno, ¿no? En el estudio. Entonces él argumentó que él era un hermafrodita, como el que describía Plinio en el libro 7 de su Historia Natural, y con ello pues se salvó de ser quemado vivo en el auto de fe de Toledo del 18 de diciembre de 1588, pero aún así fue condenado a 200 latigazos, 10 años de confinamiento y a reconocerse como mujer, quedando de esta manera anulado su matrimonio. Finalmente, y terminando con este caso, Emilio Ruiz Barrachina explica que el confinamiento de Heleno Céspedes, en este caso ya Helena Céspedes, lo hizo en el Hospital del Rey en Toledo, donde describe el autor que la gente lo buscaba a él especialmente porque por ser mulato pensaban que tenía poderes mágicos, ¿no? Y con ellos curaba. Y bueno, cuando dentro de una cultura se ve una gran cantidad de calificativos hacia un mismo grupo de personas, como estos que hemos visto contra negros y mulatos, al menos en este caso, tenemos una amplificatio, es decir, una multiplicidad de recursos formales de la lengua para crear estereotipos de ciertos grupos sociales, ¿no? En este caso de los mulatos, ya que en procesos como de Heleno Céspedes y otros similares, los mulatos aparecen como gente engañosa y peligrosa para la sociedad cristiana, propensa a la magia y al comercio con el diablo, y que a partir de redes, ese tipo de redes del lenguaje, se hace una representación del mulato, y más si es mujer, como un ente hostil para la espiritualidad y la moral cristiana. Estos usos también se aprecian como creaciones de imágenes disformes, porque crean una imagen torcida de aquel que es considerado adversario, también llamado salto antropológico, ya que al hacer una imagen más cercana a la animalidad de un personaje de la alteridad, se le saca, al menos de manera simbólica, del estatuto de ser humano. Autores como Dominic Llocna Prat explicaban que diversas órdenes monásticas de entre los siglos XI y XII se dedicaron a desarrollar este tipo de uso de discurso en contra de las llamadas sociedades de persecución, las cuales estaban pues conformadas por musulmanes, judíos y grupos heréticos, ¿no? Los grupos que la cristiandad consideraba por sus enemigos dentro, fuera y, en los dos casos, de la cristiandad. Ideas como las antes mencionadas, utilizadas para representar a los miembros de estos grupos, fueron importadas a los territorios conquistados por los españoles en ultramar, donde también continuó la persecución de grupos que se oponen a la normatividad impuesta por el Estado y por la Iglesia, que en la Nueva España tendrán eco principalmente en las persecuciones tanto de judíos como de protestantes. Ideas como las antes mencionadas, en contraste con Europa y siguiendo los estatutos de la Inquisición española, en la Nueva España no se persiguió con tanta violencia a los supuestos practicantes de brujería, como nos mostraría Solange Alberro en su obra Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, ya que demuestra que las prácticas mágicas no motivaron un número grande de procesos, pero cuando lo hacía, era recurrente que hubiera la aparición del trinomio conformado por negros, mulatos y mujeres. Esto se aprecia particularmente en lo violentos que fueron los procesos inquisitoriales en contra de negros acusados de ser brujos y hechiceros en Cartagena de Indias entre 1634 y 1650, y también posteriormente en el incremento a los procesos practicados a negros y a mulatos a partir de la primera mitad del siglo XVII en México, que es el siglo en que empiezan a llegar a la Nueva España de manera masiva para ser utilizados como esclavos. Cabe mencionar que este no es un proceso privativo del colonialismo español, ya que también la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y la Real Compañía de África de origen británico se encargaron de movilizar grandes cantidades de esclavos a todos los rincones del mundo, ¿no? A todas sus colonias. La situación anterior es muy significativa para entender un rasgo que tendría la población negra y posteriormente la mulata en los territorios conquistados por los españoles, y es el desarraigo cultural, ya que en contraste con los grupos peninsulares e incluso con los grupos de indígenas, los esclavos negros no tenían conocimiento de rasgos de identidad, como era su lugar de origen o incluso los nombres de sus antepasados. La que sigue, por favor.
En la tradición literaria hispánica del siglo de oro, coincidente con las primeras décadas de la colonización indiana, también eran visibles los rasgos racistas y los prejuicios en contra de la raza negra. En el caso de Lazarillo de Tormes, se introduce al padrastro del protagonista, el cual pertenece a dicha minoría, como un hombre de mal gesto y que producía miedo, para finalmente ser torturado por las autoridades por ser un ladrón. Por otro lado, el escritor y crítico literario Ignacio Padilla analizó distintos casos dentro de la obra Don Quijote de la Mancha, donde encontró que muchas veces los grupos de la alteridad eran representativos de entidades cuasi demoníacas, ¿no? En mayor énfasis en los grupos musulmanes. Y bueno, en suma apreciamos la importancia del papel que tuvo la literatura española en cuanto a la creación de esta clase de estereotipos que son también identificables en la cultura novohispana. La presencia negra y mulata en la Nueva España fue tal que incluso influyó en leyendas populares como en la rescatada por Luis González Obregón en su cuento La mulata de Córdoba, donde se habla de una bruja perteneciente a dicha casta que logró escapar de las prisiones de la Inquisición con ayuda de sus artes mágicas. Lo importante del ejemplo dado es que la bruja presenta varias de las características de los procesos inquisitoriales, es decir, es una mujer soltera perteneciente a la casta mulata y que constantemente era buscada por la población para que le resolviera sus problemas, ¿no? Algo que existe en diversas versiones de esta leyenda. Aquí yo analizo dos, La mulata de Córdoba y El barco fantasma, siendo la primera de Luis González Obregón y la segunda de Artemio de Valle Arizpe. La leyenda de la mulata de Córdoba, contada por Luis González Obregón, narra la historia de una supuesta bruja del siglo XVIII, cuyos poderes la ayudaban a no envejecer. Obregón así la describe, y cito: en el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba por las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas sale una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara la habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Fin de la cita. La mulata no solo era conocida por sus poderes diabólicos, con los cuales obtenía beneficios económicos, sino porque también era muy bella y enamoraba a todos los jóvenes. Sin embargo, nunca quería tomar como pareja a ninguno de ellos, por lo que se comenzó a sospechar que era amante del diablo y que él era la fuente de sus poderes, ¿no? El conocimiento de la Inquisición de todas estas acciones de la mulata provocó que la arrestaran y la recluyeran en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Sin embargo, nunca pudo ser ajusticiada por la Inquisición, porque una noche mientras un guardia pasaba revisión, ante él, ella con una tiza en la mano pintó un barquito en la pared y montada en él se fue y no fue vista nunca más. Por otro lado, Artemio de Valle Arizpe en su obra Historia de Tradiciones y Leyendas de las Calles de México cuenta su versión de la leyenda, la cual toma por nombre El barco fantasma. Esta se diferencia en algunos aspectos de la narración de Luis González Obregón. En El barco fantasma se asocia a la mulata con la nigromancia, un arte presuntamente practicado por las brujas de Europa y que sería eco de las tradiciones mágicas del mundo semítico, donde la adivinación, el espiritismo y la magia son recurrentemente prohibidas en el libro del Levítico, so pena de lapidación. En la versión de Artemio de Valle Arizpe, la bruja adoraba a los demonios Belcebú, Leviatán y Astarot, y sin embargo pretendía pasar ante sus conciudadanos como una católica devota, un hecho que el autor reitera muchas veces, por lo cual se puede entender que se le planteaba como una apóstata, otra actividad constantemente estudiada y castigada dentro del canon de la cristiandad. Al igual que Luis González Obregón, Arizpe explica que la mulata se había hecho famosa por usar la magia, pero ahora en este caso sin objetivos económicos, es decir, sin cobrar a sus clientes, lo cual hacía más extraño el caso porque a pesar de esto se decía que la mulata era rica, ¿no? Como en la narración de González Obregón, entre los hechos fantásticos que se le atribuían a la bruja, por parte de Valle Arizpe estaba el que nunca envejecía. Al igual y al final de la historia se repite el mismo patrón de mitemas, es decir, la Inquisición arresta a la mulata y ella dibuja con una tiza un barco en la pared para escapar subiéndose a él con ayuda de los poderes preternaturales del diablo. Bueno, existen cuando menos otras dos leyendas y cuentos populares que por su estructura y similitud parecen ser variantes de la leyenda de la mulata de Córdoba. Sin embargo, se abre una problemática,
porque son variantes de otras nacionalidades. Una es de Guatemala y la otra es de Japón. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta similitud? Pues bueno, entrando ya en esta materia. Existen cuando menos, en la frontera sur de México se encuentra la nación de Guatemala, misma que durante el periodo colonial pertenecía a los territorios españoles. En estas tierras existe un relato popular que cuenta la historia de una bruja que, montada en un barco dibujado con un carbón en una pared, pudo escapar de la Inquisición, la leyenda de la Tatuana. Según el folclorista Celso Alara, la leyenda decía que una esclava anciana había sido condenada a la hoguera en la Plaza Mayor de Santiago de Guatemala, pero que había logrado escapar de sus captores con ayuda del demonio y sus poderes. El folclorista la describe así, y cito: se le conoce como una mujer anciana, pero muy aguerrida, bruja que dominaba todas las artes de la magia negra y amiga del demonio. Se le representa vestida de negro y llevando una vida misteriosa. Fin de la cita. Tomando en cuenta lo anterior, podemos notar dos diferencias con las descripciones de la mulata desarrolladas por los dos autores mexicanos previamente vistos. Por un lado, no es una joven bella, sino una anciana de naturaleza más bien tosca. Y un segundo elemento significativo es que, aunque Obregón asoció a la mulata con la hechicería y de Vallarispe con la nigromancia y la idolatría, Lara dice que la bruja dominaba todas las artes de la magia negra, donde estaban incluidas las tres antes mencionadas. Otra versión del relato es ofrecida por Miguel Ángel Asturias, quien en sus Leyendas de Guatemala narra desde una posición más poética que la bruja fue nombrada Tatuana porque tenía un tatuaje en forma de barco en uno de sus brazos que le había pintado un hombre al que le llamaban el maestro, y era una especie de brujo, ¿no? La narración es similar a la contada por Artemio de Vallarispe y Luis González Obregón, con un par de diferencias: la aparición de un tatuaje y que el barco fue pintado con un trozo de carbón en vez de tiza. Una tercera diferencia, pero en esta ocasión con Celso Alara, coterráneo de Asturias, es que la bruja aparece como una joven hermosa, al igual que las narraciones mexicanas, y no como una anciana. Cabe decir que Lara teorizaba que, dado a que en el relato se hablaba de la aparición de la Inquisición y la quema de brujas, el texto probablemente estará situado en el siglo XVII. En el caso japonés, el folclorista mediterráneo Lafcadio Hearn, en su obra Kwaidan de leyendas japonesas, narra la historia de Quan Chi Koji, un anciano con poderes supernaturales que ganaba dinero al mostrar a las gentes de Kioto pinturas de los infiernos budistas. Esta actitud llamó la atención de las autoridades y del gobernador Nobunaga, quien lo mandó a prender. Tras ser asesinado el gobernador e instaurarse uno nuevo, Quan Chi temió por su vida, por lo que al ser invitado a una cena por los allegados al nuevo gobernador, huye de sus captores al montar un barco pintado en un biombo para no ser visto nunca más. En una nota al pie de página, Hearn nos ilustra que, tomando como indicio la mención de la muerte del gobernador Ubi Nobunaga, se puede concluir que el año en que probablemente sucedió el evento fue en 1582, es decir, antes de las fechas que nos arrojaron los dos casos latinoamericanos antes vistos, posterior a 1618, año de la fundación de Córdoba, según Luis González Obregón en La mulata de Córdoba, y a Celso Alara, una fecha no determinada dentro del siglo XVII. Al ser más antigua la narración japonesa del brujo Quan Chi Koji, existe la posibilidad de que dicho relato haya llegado a las costas veracruzanas y de Guatemala de Oriente, por intermediación de hombres y mujeres que llegaron de las naos de Filipinas. Por otro lado, se tiene conocimiento de la expedición del samurái Hasekure Tsunenaga, oficial japonés a Hispanoamérica, el cual entre 1613 y 1614 y estuvo en distintos territorios novohispanos para posteriormente llegar a España. Por lo que no será de extrañar que en su recorrido por distintas zonas de la jurisdicción española contara algunas de las narraciones populares a la población local, mismas que pudieron haber influido para la creación de relatos de estas características. La que sigue, por favor. Bueno, ya finalmente, ya a manera de conclusiones, se puede concluir que el análisis del uso del discurso es un elemento importante para entender el proceso de satanización de grupos representativos de la alteridad, como es el caso de las leyendas en torno a la gente mulata en la Nueva España, es decir, la utilización de ciertos recursos formales para crear redes de significado y representaciones con fines políticos y religiosos, en este caso, siendo asociados los esclavos con la brujería. Dentro de este tipo de problemática, Paul Ricoeur ponía en un lugar privilegiado dentro del campo de la hermenéutica el proceso reflexivo que había desarrollado Jürgen Habermas en contraposición a Hans-Georg Gadamer.
en el que explicaba y hacía más bien una crítica a las ideologías, ya que decía que conceptos como prejuicio y tradición servían para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado en contra de ciertos sectores de la población, en una praxis que hará parecer normal el uso de la fuerza a través de usos discursivos. Ejemplos de la influencia que tuvieron en la Nueva España la proliferación de prejuicios y tradiciones peninsulares en las que asociaba a la brujería con la raza negra, lo podemos ver tanto en la cultura popular como en los procesos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, como se aprecia en el proceso realizado en contra de Mariana de la Candelaria en 1760, una mulata de más de 50 años de la Hacienda de Pinos, a la cual se le acusó de maléfica y hechicera porque fue acusada por un peninsular de nombre Joseph Ignacio, que decía que ésta lo había embrujado supuestamente con el roce de su dedo meñique. Como ven, siendo este tipo de procesos reflejo de algunos de los prejuicios que eran tomados como características de esta casta. Y finalmente, ¿sí? Los relatos como el de la Tatuana y el de la mulata de Córdoba nos muestran un indicio de la fascinación que despertaba en la población de los territorios conquistados por los españoles, los misterios del mar, ¿no? No solamente los rituales traídos por los negros de Cartagena de Indias, que eran exóticos, sino también por narraciones traídas por las gentes del Extremo Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu ponencia, muy interesante. Ahora continuamos, le vamos a dar la palabra